Bueno, el otro tipo de violencia que también es importante es la violencia laboral. Lamentablemente, mmm, este tipo de violencia no se la eh, no se la visualiza en el entendido en el que debería hacérselo, sobre todo por el tema del miedo de perder el trabajo, ¿no es cierto? O sea, si yo como empleada denuncio, eh, la consecuencia lógica es que me despida. Entonces, siempre el entorno mismo de trabajo genera esa violencia laboral hacia las mujeres, sobre todo en ese tipo de comentarios o de aseveraciones de que las mujeres suben solo por esos medios y no por su capacidad. No hay un reconocimiento hacia las mujeres de que efectivamente ellas van ascendiendo en su trabajo por sus capacidades. El otro tema es el tema de la violencia en el sistema educativo en todo a nivel nacional. O sea, lamentablemente ese es un tema muy complicado porque se ha visto, sobre todo acá en Cochabamba, mucho el tema de agresiones sexuales dentro del ámbito educativo. Profesores que agreden sexualmente a sus estudiantes. Y tal vez en la ciudad no se visualiza tanto esto. Sí hay varios casos y se han denunciado, pero lo más complicado es lo que sucede en el campo, donde definitivamente el maestro es una figura, es una autoridad. Entonces los padres también tienen esa visión con referencia al maestro como una autoridad dentro de su población, dentro de su medio, y eso genera mayor temor en los padres de familia de sentar la denuncia, y peor en los niños, ¿no? De poder contar lo que está sucediendo. Dentro de los tipos de violencia se ha incorporado, por ejemplo, la violencia mediática y la violencia o el acoso político. Esos tipos de violencia efectivamente están recogidos por la ley 348, pero no ocurren en un ámbito familiar, ocurren más bien en un ámbito social, ¿no? En un ámbito político. Y este tema no lo recogemos dentro de los tipos penales que ha establecido la ley 348, pero sí están en el Código Penal tipificados como acoso político o el acoso político a mujeres. Normalmente por el hecho de ser mujeres se les discrimina en el sentido de que no conocen el manejo de la cosa pública, y eso es lo que precisamente trata de proteger este tipo de violencia. Todas las personas, y entre ellas las mujeres, tenemos derecho a ser elegidas y a poder elegir. El otro tema es la violencia institucional, que va dirigida más o menos, que va relacionada con lo que habíamos hablado de la violencia laboral. Porque en muchas instituciones públicas y privadas también ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Las mujeres son visualizadas como algo de menor capacidad. Es una forma en que a las mujeres se nos niega el acceso en muchos casos a determinados servicios. Entonces, ese tipo de formas también es una forma de violencia y que sí tiene que ser advertida por las mujeres. Este tipo de violencia, como está dirigida, no, o más bien no surge dentro de la familia, tampoco la recoge la 348 como un tipo penal, pero sí se la puede tomar como una forma de discriminación por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también lo podemos denunciar. El otro tipo de violencia es la violencia en la familia. Y esta violencia en la familia está dentro de lo que es la violencia física, psicológica y sexual, pero hace hincapié sobre todo en que la violencia familiar debe ser entendida no solo cuando surge entre el cónyuge o el conviviente cuando están viviendo, ¿no es cierto? Dice el cónyuge, conviviente, el ex cónyuge, el ex conviviente o cualquier persona que tuviera una relación análoga de familiaridad. Por eso es que también se los incluye a los enamorados, ¿no? Los enamorados no viven juntos, pero hay un relacionamiento ya entre ellos, ¿no? Entonces sí debe considerarse como tal. Y también por eso se extiende a los hermanos
y a los ascendientes, descendientes y a los parientes hasta el segundo grado de afinidad y de consanguineidad y hasta el cuarto de afinidad, ¿no? Luego habla de la violencia contra los derechos y la libertad sexual, ¿no es cierto? Y definitivamente este tema también está recogido por el tema cuando hablamos de la violencia sexual. No necesariamente la violencia sexual debe estar entendida como el hecho de obligar a una mujer a tener relaciones. Y precisamente esto también debe ser orientado a que a las mujeres no se les restrinja precisamente el derecho de vivir una vida sexual libre, ¿no es cierto? Si eres víctima de algún tipo de violencia, puedes realizar tu denuncia a las siguientes instituciones: Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, Ministerio Público o Fiscalía de tu distrito, Servicios Legales Integrales Municipales, Defensoría del Pueblo de tu departamento, Servicio Departamental de Gestión Social, Instituto de Investigación Forense y Centros de Salud, autoridades originarias de tu comunidad. Y también puedes realizar tu denuncia ante la FELCB, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. No olvides que también puedes denunciar llamando al 814-0348.